¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Desde tu Mirada, 6:05. Está sintonizando el 10:40 de AM, también puede que nos estés escuchando a través de la cadena Cable Radio Network o bien a través de la página www.radiomujer.com.mx, en la cual en unos momentitos más estaremos conectados también a través del chat para todos tus comentarios, preguntas acerca de este tema. El día de hoy, como ya te está mencionando Claudia, en la cápsula hablaremos acerca de esta diferencia entre hablar y comunicarse. ¿Qué tanto cada uno de nosotros tiene la capacidad para comunicarse o simplemente para hablar? Pienso que para hablar de comunicación necesariamente tendríamos que remitirnos a todo el proceso. El comunicarnos implica también tener la retroalimentación de otro. Para empezar, implica necesariamente que exista un destinatario de esto que estoy hablando. Y para continuar, que también esté ese proceso de retroalimentación, es decir, que el hablar, el entablar una conversación implica también escuchar a otro, también tener la capacidad para escuchar a otro, no únicamente restringirnos a emitir juicios, palabras, etcétera, sino también tener esta contraparte. Y esto verdaderamente lo hace del proceso, digamos, algo que pueda enriquecer. Si no, pues estaríamos nada más parloteando. En muchas ocasiones te comentamos que bueno, todas tus participaciones son bienvenidas. A veces nos mandas saludos, a veces nos mandas preguntas, a veces nos compartes una experiencia que tú tuviste y que se relaciona con el tema. Muchas veces, por ejemplo, nos mandan mensajes de algo que querrían escuchar en algún otro programa y que probablemente la curiosidad surgió, bueno, pues a partir de una palabra o de un comentario acerca de esto. Y yo no me canso de decirles que verdaderamente esto retroalimenta mucho y esto hace, digamos, a mí en lo particular me da como este punto de referencia de saber qué tan claro es lo que, bueno, yo en lo particular puedo estar diciendo, que se me pudo haber pasado. En muchas ocasiones, bueno, nos hablan y nos preguntan, oye, ¿a qué te referías con esto? Y entonces, bueno, ahí ya podemos, pero estamos entablando esta conexión, ¿me explico? No es nada más estar hablando, sin tener un punto de referencia de saber qué le está quedando al otro o qué duda, inconformidad, cualquier cosa le despierta al otro para entonces poder esclarecer o complementar o lo que sea necesario. Cuando se da este proceso completo, digamos, que también tiene que ver con la retroalimentación, con la participación de ambas partes, bueno, entonces nos estamos comunicando. Y cuando nos estamos comunicando es cuando existe realmente esta conexión. ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cuál sería la importancia de comunicarnos o la función en sí de nuestro lenguaje? Nuestro lenguaje es verdaderamente importante. La capacidad en sí de comunicarnos podemos hacerlo a través de distintos medios, a través de distintos lenguajes, pero la capacidad de comunicarnos es tan importante que está, digamos, que es aquello que posibilita nuestra estructura como civilización, como seres humanos. Normalmente nosotros cuando nos referimos a los seres humanos lo hacemos con esta idea de que ya somos seres humanos, de algo que está dado de entrada, ¿no? Nuestra condición humana. Y en realidad la condición humana a la que estamos tan habituados, con la que estamos tan habituados a dirigirnos, a la que estamos tan habituados a ser
y vivir entre otros seres humanos es algo que no nos viene en nuestro paquete básico, es algo que nos viene única y exclusivamente gracias a esta estructuración, esta nueva estructuración que se hace en nuestra cabeza a partir del lenguaje y que es la que permite que nosotros trascendamos de instintos meramente animales a pulsiones y que de aquellas cosas más básicas que sí venían en nuestro paquetito normal, vayamos creando equivalentes psíquicos de... El equivalente psíquico del instinto, por ejemplo, es la pulsión. El equivalente psíquico de la necesidad es el deseo. Nosotros no somos animales que se limiten a necesitar o a cubrir sus necesidades, sino que trascendemos más allá y empezamos a desear cosas, empezamos a buscar cosas no porque las necesitamos, empezamos a buscar cosas y personas, no porque las necesitemos, sino porque las deseamos, porque las queremos. Y eso es lo que nos hace seres humanos. Entonces es el lenguaje y la capacidad de comunicarnos la que nos hace humanos. Uh-huh. Y se me hace curioso, Gaby, poder hacer una distinción entre el hablar y el comunicarnos, ¿no? Porque el otro día, platicando, escuchaba cómo los animales también se comunican, ¿no? Por ejemplo, cómo los animales tienen algún chirrido, los pájaros en específico, para buscar pareja, por ejemplo. Tienen algún chirrido en específico para avisar que hay depredadores cerca. Lo podemos ver esto en algunos primates, lo vemos también, por ejemplo, en las orcas, o lo vemos en las ballenas, ¿no? Que las ballenas van teniendo su propio lenguaje, podríamos pensar, ¿no? Que es el lenguaje de los animales. Y esto también lo podemos ver en seres tan básicos como podrían ser las plantas o como podrían ser los insectos, ¿no? Como las hormigas. ¿Usted cómo piensa que se organizan las hormigas para hacer sus cosas? Si no hablan, ¿no? Si ni siquiera escuchamos que hagan un ruido, ¿cómo le van haciendo para organizarse y hacer tantas cosas? Y es que definitivamente que hay comunicación entre estos animales. Es una cosa necesaria, si se fija, es necesario poder transmitir ciertas emociones, ciertos mensajes entre todos los seres vivos. Y bueno, cada quien va teniendo sus posibilidades. Por ejemplo, los perros, pues podrá ser que los perros no hablen, no hagan algunos sonidos, pero los perros es más alrededor del olfato que van percibiendo el mundo. Y esto no quiere decir que sea un lenguaje de por sí, ¿no? Por ahí se decía, hasta mi perro habla, ¿no? Realmente hasta mi perro habla, mi perro me puede decir cosas. Pero la diferencia de ese tipo de comunicaciones que pueden tener los animales a lo que nosotros podemos establecer como un lenguaje es que nosotros podemos transmitir ideas, por ejemplo, con el lenguaje. No solamente decimos tengo hambre, o no solamente decimos hay peligro, ¿no? Para eso bastan ciertos vocablos, a veces hasta un grito. Nosotros podemos mandar mensajes como, por ejemplo, te amo, ¿no? Te amo es una cosa muy elaborada, si nosotros lo llegáramos a pensar, que ningún otro animal tiene la posibilidad de decir. Por supuesto que los animales tienen la posibilidad de transmitirnos emociones, pero no de construir esto alrededor de las palabras en un te amo, ¿no? O en un te admiro. ¿Cómo podría un animal expresar admiración frente a un semejante, ¿no? ¿Cómo podría hablar de respeto o de libertad o de filosofía? Ahí es en donde nuestro lenguaje tiene este giro muy distinto de lo que podríamos ver en muchos otros animales. Vamos a estar hablando de esto, así que quédese con nosotros. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial y en un momentito continuamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:19. Estamos el día de hoy hablando acerca de la diferencia entre hablar y comunicarnos. Y en el bloque anterior tú ibas hablando, José Luis, acerca de esta capacidad que tienen muchos animales. Entre más, digamos que mientras la dinámica de cualquier ser vivo implique la necesidad de convivir en sociedad,
normalmente tienen un sistema más desarrollado, pensando en la estructura como mental, aunque pueda ser muy precaria, la de unos animalitos. Podemos ver manifestaciones de inteligencia, especialmente en animales que son sociales, como los orangutanes, como los elefantes, como los lobos, por ejemplo. Es mucho más común, las aves, algunas aves, es mucho más común que encontrarlo en criaturas que viven de forma más aislada. Que bueno, por ahí hay ciertos estudios que hablan incluso de una determinada comunicación entre las plantas, ¿no? Una cosa curiosa, porque, bueno, pues, ¿qué podrían hacer al respecto, ¿no? Si ya tienen la información, por ejemplo, de que algo se acerca, y uno dice, bueno, ¿y de qué les sirve saberlo? No, a final de cuentas no pueden hacer nada para defenderse las más de las veces. Pero bueno, será todavía algo que se podrá investigar, ¿no? ¿Para qué? Pero sí queda la pregunta para nosotros, justamente, ¿por qué nos comunicamos? ¿Para qué nos comunicamos los seres humanos? ¿O para qué necesitamos comunicarnos? Porque somos más de uno solo, porque vivimos porque vivimos en una sociedad, porque tenemos un comportamiento social, y para lograr cualquier cosa requerimos también del otro, para poder, nosotros hasta existir, ¿no? Las criaturitas muy pequeñas puede que no tengan un lenguaje desarrollado, pero van adquiriendo desde muy tempranito una forma de comunicarse, porque necesitan y se comunican con las personas a las que necesitan. Justamente por eso, porque es algo absolutamente necesario para sobrevivir. Pero ¿qué ocurre con nuestro lenguaje en particular? Que es mucho más elaborado y no está justamente en estos límites básicos de poder compartir información, por ejemplo, a través del olor, de poder dar algunos avisos, por ejemplo, de peligro, de lo que sea que va más en un aspecto instintivo de supervivencia. Nosotros generamos un lenguaje que nos permite trascender más allá y que nos permite irnos no alejando, y creo que sería muy rescatable esta parte de no pensar en alejarnos de la cuestión más básica o más natural, porque pienso que esta condición también enferma, ¿no? Cuando nos queremos volver totalmente ajenos a lo que somos, y somos seres humanos y somos mortales, pues entonces aparecemos queriéndonos asumir como un ente, ¿no? Medio divino, medio quién sabe qué cosa, que entonces no debería de comer y no debería de tener relaciones sexuales y no debería de tener envidias y no debería de ser humano, ¿no? Y bueno, pues esto es una condición enfermiza, ¿no? A final de cuentas. Entonces pensaría, el lenguaje no está, este lenguaje tan complejo y elaborado que tenemos debería permitirnos complejizar también nuestro mundo y permitirnos como alargarnos, como flexibilizarnos, más no alejarnos de lo básico, de nuestro origen, no quedarnos en eso poquito, en eso únicamente lo necesario, únicamente para sobrevivir, únicamente para preservar la especie, sino que de ahí nos extendemos, no nos alejamos, sino que nos extendemos. Y entonces podemos además crear arte, entonces podemos además disfrutar música, disfrutar de bailar, podemos darle un nuevo significado y podemos encontrar un nuevo significado dentro de las cosas básicas, como es, por ejemplo, la cuestión de la lealtad, más allá de una relación sexual. Por ejemplo, pensar en la cuestión de la confianza, en la cuestión de la lealtad, en todas estas cosas que nos hacen crecer,
que nos hacen una cabeza y un mundo más amplio. Pero si nos hacen crecer y si nos hacen ampliarnos, es únicamente gracias a que este proceso de comunicación ha logrado enriquecernos, porque entonces ha logrado aportarnos cosas nuevas, no nada más del mundo que está a nuestro alrededor, sino también de las cabezas que se encuentran a nuestro alrededor y cabezas que estuvieron en el mundo hace mucho tiempo, ¿no? A través de los libros, a través de muchas cosas. Si nosotros solo hablamos, pero no nos comunicamos, entonces no nos estamos enriqueciendo de nada y tampoco estamos creciendo. Estamos perdiendo esa posibilidad porque otra particularidad tal cual del lenguaje es poder hablar de cosas que no están en sí, ¿no? Cosas que no tenemos. Un chango puede pegar su grito clásico de serpiente, ¿no? Ahí hay una serpiente. Pero un chango no va a decir, oye, ¿dónde vivirá la serpiente? Digo, para no ponernos ahí cerca, ¿no? O por dónde pasarán las serpientes. Esto no es algo que se pueda plantear desde este punto de vista si pensamos en esos lenguajes o en esa comunicación pues mucho menos evolucionada que la nuestra. Y también para nosotros, si lo pensamos desde el aspecto de nuestro inconsciente, desde cómo estamos construidos en nuestro psiquismo, también el lenguaje da la posibilidad y es una manifestación de nuestro propio deseo. ¿Sí ve? No nada más estamos hablando de tengo sed, tengo hambre, me duele, sino que podemos hablar de lo que deseamos, de las cosas que no están, pero que desearíamos que estuvieran. Y por lo mismo, en ese mismo contexto, también estamos hablando de nuestra demanda y de nuestra falta, de esta demanda de afecto que los animales menos evolucionados simplemente no pueden transmitir, porque aparte podríamos pensar que ni siquiera tienen, ¿sí ven? No es algo en lo que estén constituidos como individuos. Ellos, a menos de que los amaestremos y estén muy bien educados y pasen mucho tiempo con nosotros, van adquiriendo un incipiente aparato psíquico, un yo muy incipiente, muy pequeñito, que nos maravilla, ¿no? ¿Ya viste cómo le gusta, cómo responde por su nombre? ¿Ya viste cómo le gusta esto más que lo otro? Pues sí, definitivamente es algo que vamos modificando nosotros en los animales, pero en nosotros es muy distinto porque estamos hablando de nuestra historia con nuestro lenguaje. Las cosas que vamos hablando, lo que podemos compartir con nuestros seres queridos, habla de nuestra demanda de afecto principalmente. No es que estemos hablando de melones o de naranjas o de cuántas sandías hay aquí. Estamos hablando de lo que sentimos que necesitamos, de lo que estamos esperando que nos den los demás y también de nuestra promesa de responder hacia esa demanda, ¿no? Es algo bastante interesante porque si pensáramos en el lenguaje simplemente como el trámite, ¿no? Así como lo dices tú, Gaby, como estamos hablando sin decirnos nada, ¿no? Realmente no estamos transmitiendo nada, pues sería lo mismo hablarnos por señas de repente como dame más, ¿no? O hasta ahí es suficiente, o simplemente con gestos. Acá el punto de poder tener un lenguaje con el que se construyan estas ideas es que podemos elaborar nuestro deseo alrededor de eso. Fíjese cómo a través de este pensamiento abstracto podemos construir cosas, por ejemplo, el dinero, ¿no? ¿Qué es el dinero? ¿Usted ha visto algún otro animal que tenga dinero? Realmente no, porque el dinero digamos que es una promesa lo que estamos dando, ¿no? Nosotros podemos decir, bueno, tengo esta monedita de $1 o tengo este billete de 20 pesos. Ese billete es una promesa que vale 20 pesos. Es algo que va, digamos, como representando su valor en oro en un total de 20 pesos. No vale 20 pesos ese papel, vale pues otra cosa, no es una denominación simplemente que le estamos dando. Y gracias a que podemos hacer ese tipo de metáforas, gracias a que podemos hablar, prometer y tener estas otras expectativas del mundo que nos rodea, es que nosotros podemos pensar y podemos elaborar nuestro deseo de una manera diferente. Y esto, como también se va diferenciando de los animales. Digamos que nosotros, así como tú ya lo ibas comenzando, Gaby, al inicio del programa, ya trascendimos ese instinto. Para nosotros las necesidades no son las necesidades básicas, son la necesidad y el deseo, más bien, de recibir una satisfacción y no de cumplir una necesidad, no de cumplir nuestras necesidades básicas, sino de repetir un placer, de podernos unir con alguien, de podernos comunicar con alguien, pero a través de ese deseo. Entonces, si se fija, pues realmente es una cosa muy distinta, no simplemente es hablar por hablar. Vamos a ir a un pequeño bloque comercial, en un momentito continuamos con el tema.
regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:34. Estamos hablando acerca de la diferencia entre hablar o comunicarnos. Ay, se escucha silencio una vez que se apaga el aire. El aire acondicionado. Y bueno, mucho mejor el sonido. Bueno, estamos hablando acerca de esta diferencia e íbamos comentando entonces que necesitamos nosotros de bueno, no necesitamos, hay muchas personas que se las han ingeniado para prescindir de ello, pero este tipo de comunicación nos permite trascender, nos permite ir más allá de las situaciones básicas, de las situaciones actuales y llevar nuestro pensamiento a cuestiones incluso hipotéticas. Y por eso es que es tan importante y que en distintos temas como que reitero o regreso a esta parte del preguntarnos por qué y para qué, ¿no? A final de cuentas, en verdad nos puede ser mucho más sencillo. Es curioso porque nos puede hacer un pensamiento mucho más complejo, pero al mismo tiempo mucho más sencillo la forma de ver las cosas y de comprender las cosas. Por eso es que tantas cosas que de pronto nos esforzamos en hacer o nos empeñamos y no resultan o nos dejan frustrados, y es que insistimos en la pregunta, ¿para qué hiciste eso? En verdad, ¿a quién va dirigido lo que dices y lo que haces? Porque nos comunicamos de distintas maneras, ¿no? No nos comunicamos exclusivamente a través del lenguaje, nos podemos comunicar también a través de acciones. Y pueden ser estas muy concretas, con una intención muy concreta, o pueden ser también, podemos comunicar cosas que nosotros no nos damos cuenta que estamos comunicando y sin embargo están implícitos o están implícitas en aquello que estamos haciendo o dejando de hacer, ¿no? Entonces, este tipo de cosas más concretas, este tipo de cosas que declaramos hacer por amor o que declaramos hacer por consideración, cosas que declaramos hacer por respeto, en realidad, ¿a quién van dirigidas esas cosas? ¿Lo estás haciendo por esa persona? ¿Lo estás haciendo y a esa persona en qué le beneficiaría realmente a esa persona? O, una vez más, lo estás haciendo dirigido hacia ti. Voy a usar este ejemplo de los niños, ¿no? Que utilizamos tanto, a propósito de la disciplina. Bueno, es que yo le voy a pedir a mis hijos que hagan tal y tal, que cumplan con tales cosas, que tengan un 10, por ejemplo. ¿Por qué? Bueno, pues porque quiero que sean personas responsables. Entonces, vamos pensando, entonces las personas responsables tendrían que cumplir con esos requisitos. Una persona responsable es una persona que tiene 10 y que también va al taekwondo y que también hace tal y que baja y saluda a los tíos. O quizás es algo que más bien a ti te hace sentir bien y a ti te hace sentir orgulloso. Quizás, por ejemplo, si no baja a saludar a tu padre o a tu hermana o a tu hermano, quizás es algo que a ti te genera vergüenza, más bien, ¿no? A lo mejor va más bien dirigido hacia ti que dirigido hacia la persona. Y es esta transición, este intermedio, este paréntesis intermedio que le llamamos motivación, lo que hace una diferencia abismal. En concreto podemos ver acciones muy similares, ¿no? Yo le puedo decir a un niño, por ejemplo, te vas a la cama a esta hora, ¿no? Esta es la hora de dormir. Pero lo puedo hacer por motivos muy distintos. Mi motivación puede ser que necesito descansar del niño porque necesito un poco de tiempo libre con mi pareja, o ya he estado todo el día y estoy muy agobiado y necesito este tiempo libre. Puede ser el motivo únicamente que yo dije la semana pasada que esa iba a ser la hora, y entonces, pese a que me estoy dando cuenta que no es algo muy viable, pues ya estoy montado en mi macho y ahora así va a ser, a fuerzas, porque mi autoridad se tiene que respetar. Hay una diferencia muy grande entre esas dos, ¿no? Una motivación está hablándome de el respeto al espacio personal, por ejemplo,
Y es eso lo que está transmitiendo también el respeto al espacio personal y el hecho de tomar en cuenta la realidad de mis necesidades también, es decir, el que existe algo más allá de los hijos, también existo yo, también existe mi intimidad, también existe la mamá o el papá. Y por el otro lado, únicamente estoy como apalancándome con demasiada fuerza sobre la idea inamovible de que debo de ser una autoridad ante ellos y que debo de ser una autoridad también inamovible, tan inamovible y tan inflexible como mis ideas. Entonces, en este paréntesis, en esta motivación, va lo que realmente estamos transmitiendo, no en las palabras que digamos. Podemos decir te quiero muy vacío realmente. O podemos decir uno que sí venga motivado verdaderamente con ese sentimiento. Uh-huh. Y pensaba también, Gabriela, cómo estos problemas en cómo nos comunicamos pueden llegar a trascender. Ahorita tú estabas poniendo este ejemplo alrededor de la autoridad que se puede representar con los hijos, pero también pensaba cómo la capacidad de comunicarnos a veces realmente nos va haciendo complicadísimo el existir con personas a nuestro alrededor, porque simplemente no nos estamos comunicando, estamos hablando como por hablar, ¿no? Como si fuera una función social el estar hablando con los demás, solamente, no para comunicarnos. Y esto lo podemos ver en las relaciones de pareja, digo tristemente, pero muy comúnmente. Porque ¿qué es lo que estamos comunicando con esta otra persona? ¿Qué es lo que estamos diciendo con esta otra persona, ¿no? Realmente cuáles son los mensajes que le estamos queriendo comunicar? Porque pudiéramos pensar en alguna situación incómoda en la que nos viéramos, ¿no? Y esto muchas personas también lo van identificando como esta incapacidad de decir no, sino que vamos dándole la vuelta, vamos así como planeando alrededor de las ideas para simplemente no decir algo que podríamos llegar a considerar que es inadecuado para el otro. Imagínense que estamos buscando en qué lugar hacer la fiesta no sé, del Día del Padre que ahorita acaba de pasar, ¿no? Y estamos pensando en ir a la casa del suegro o a la casa de los padres. Y cuando estamos hablando, ninguna de las dos personas dice, yo quiero festejar en tal lugar. Todo lo que estamos diciendo es, fíjate, es que yo creo que nos queda más cerca este otro lugar. Oye, no, pero es que allá ya está la comida hecha. Ah, bueno, pues sí, pero si te pones a pensar, acá nos va a salir muy barato porque vamos a comprar esto y nos queda de paso. Ah, y nos empezamos a molestar con el otro porque no nos está respondiendo como queremos, pero no nos está respondiendo como queremos porque tampoco estamos diciendo lo que queremos y tampoco porque sea responsabilidad que el primero que se exprese qué es lo que quiere va a tener la razón, déjeme le digo. Pero esto hace complicadísimo hacer cualquier cosa. Oye, ¿y qué te parece si cambiáramos de carro? Oye, pues yo ahorita estoy viendo muy difícil la situación económica. Ah, muy bien. ¿Y qué te parecería mejor, un carro o una camioneta? No, pues no sé, ahorita, por ejemplo, como está subiendo mucho la gasolina, pues yo pienso que es complicado comprar una camioneta. Ah, bueno, entonces un carro, pero nadie está diciendo, no quiero comprar un carro. O nadie está diciendo, yo quiero ir a festejar el Día del Padre tal vez con mis papás, ¿no? Si tú quieres ir a festejar con tus papás, pues bueno, podríamos ir un ratito y un ratito, o tú podrías ir y pues al final de cuentas es festejarle a los papás, ¿no? Que es lo que estamos haciendo. Sino que empezamos a darle la vuelta y empezamos a dar ideas. Y esto, por ahí alguien tuvo la asertividad de ponerle asertividad a este tipo de capacidad en el lenguaje. Pero no necesariamente quiere decir que sea como un módulo especial de que tenemos que aprender a hablar de tal o de cual manera, sino que, como le estaba diciendo en el principio del programa, lo importante de nuestra capacidad de comunicarnos es hablar de nuestros deseos, es poder hablar de lo que nos hace sentir bien y de lo que nos hace sentir mal, de lo que sí nos genera placer y de lo que no. Pero también en esa misma posibilidad viene la censura de estar digamos como en cierto estándar social de que siempre tendríamos que estar viendo por el bienestar de los otros. Y esto se acaba sintiendo como algo muy noble, como algo muy, muy bueno. Pero nos va dejando incapacitados para nosotros mismos poder
obtener un goce, para nosotros mismos poder obtener un placer alrededor de nuestras propias acciones. Entonces fíjese qué es lo que va sucediendo cuando alguien me pide que hagamos algo o me habla de que hagamos algo que yo no quiero hacer y yo digo es que no sé decir no. No es que no sepa decir no, sino que yo estoy esperando que el otro me diga lo que yo quiero escuchar y ahí no nos estamos comunicando ni para un lado ni para el otro y empiezan los problemas. Vamos a ir un pequeño bloque comercial. Les recuerdo que ya estamos en el chat en www.radiomujer.com.mx. Acá ya nos está visitando Heidi. Un saludito. Vamos a ir un pequeño bloque comercial y regresamos. Regresamos a tu programa Desde tu Mirada, 6:50. Estamos en el último bloque del programa del día de hoy, pero ya escuchaste a Claudia. El día de mañana estaremos retomándolo. Tenemos una participación de Anónima. Ella nos comparte: me cuesta trabajo comunicarme, dicen que las mujeres hablan mucho, pero yo no tengo muy desarrollada esa habilidad. Muchas gracias, Anónima, por tu aportación. Y fíjate que aquí ocurre algo importante. Creo que intervienen muchos aspectos justamente por el hecho de que ya somos criaturitas tan complejas, de que el lenguaje nos convierte en criaturitas tan complejas, y hace un momento decíamos, comunicamos mucho, tenemos muchas formas de comunicarnos, no únicamente a través del hablar, sino también a través, los silencios dicen mucho, ¿no? Los silencios dicen un montón de cosas, y a veces nos hablan a propósito de la timidez de la persona, a veces nos hablan a propósito del miedo de la persona. Entonces definitivamente los factores afectivos tendrían que estar influyendo en eso, ¿no? Es posible que en una situación social te llegues a sentir intimidada, te llegues a sentir con miedo, pueden ser un montón de cosas. Sientes que se golpetean muchas ideas o muchos afectos y al mismo tiempo, y no hay como forma de tramitarlos o de sacar uno de una forma más elaborada, ¿no? Y esto en muchas ocasiones puede llegarnos como a entorpecer al momento de tratar de entablar una conexión con otra persona. También hay un factor muy importante que es a propósito de el que comunicamos, ¿no? Si estamos hablando de que la comunicación implica todo este proceso de aportar algo al otro, que haya algún emisario, que exista algún emisario, que esa persona tenga una respuesta y entonces yo tener esta retroalimentación, y así es como se va haciendo la modificación y el enriquecimiento. Entonces podemos partir de esta premisa que implica aportar algo el comunicarnos, y en muchos contextos vamos a sentir que no tenemos nada que aportar. Ahora, por ejemplo, que está todo el mundo, bueno, no todo el mundo, por suerte, pero que está la cosa del fútbol como ya lo único o lo predominante, pues probablemente alguien que no sepa quién es el fulanito o el sutanito, o si metió gol o no, en medio de un contexto así, pues no va a tener mucho que aportar a esa conversación, probablemente, ¿no? Y esto nos puede llegar a ocurrir en muchos contextos. Sin embargo, entre más la persona se encuentre en una inactividad, tanto en concreto, en lo práctico, como en lo mental, su mundo se va a ir viendo más reducido y entonces tendrá menos cosas que aportar. Sentirá como este aislamiento en presencia en medio de las personas. ¿Por qué? Porque es una sensación como de estar oxidado, ¿no? Como de no estar actualizado. Así tal cual, como cuando están hablando de un tema que no tienes ni idea y tú, bueno, pues escuchas, ¿no? Únicamente. Y asientes. Y bueno, así a lo mejor tratas como aparentar, ¿no? Y asientes. Oh, ¿viste que fulanito? Ajá. Y ya, ¿no? Gol, qué padre, ¿no? ¿Quién sabe quién fue? Pero, bueno, esto se puede llegar a extender a todas las áreas de la vida, ¿no? Cuando realmente es muy poco, son muy pocas las experiencias que tú has tenido, son muy pocas las rutas que tú conoces, las personas a las que conoces,
todo, ¿no? Las cosas que haces, por ejemplo. ¿Y tú a qué te dedicas? Nada, pues nada, pues estoy. Y no te gusta cocinar, sabes, te gusta hacer tal cosa, algo, ¿no? Algo a lo que le dediques tu libido, en lo que inviertas tu libido. Cuando nos quedamos tan oxidaditos, cuando nos quedamos tan inmóviles, entonces nuestro mundo se va haciendo chiquito y ahí ocurre algo que llama mucho la atención y que va muy pegadito con esta de pronto idea, eslogan que se hizo a propósito de los libros, ¿no? Lee un libro y leer un libro es bueno siempre. No siempre, no todos los libros son buenos. Es bueno leer siempre que verdaderamente nos esté enriqueciendo algo, porque hay muchas personas que en esta condición se limitan a leer y luego repetir las palabras de alguien más en las conversaciones sociales para tratar de sonar elocuentes, y esto es algo pues terrible, porque no nada más la persona sigue estando muy vacía y muy desnutrida mentalmente, sino que además está cubriéndose esa herida. Y bueno, pues es tan peligroso como traer una herida y esconderla. Pues digo, si al menos se ve, pues alguien puede darte el aviso de que te está pasando algo, ¿no? Pero eso no creo que sea lo más conveniente, ¿no? Me acordé ahorita de ese fenómeno que se está dando. Uh-huh. Y fíjate, también pensando en esto que podríamos decir que no tengo nada de qué hablar, y que la gente lo va intentando cubrir llenándose de noticias, ¿no? O estas personas que te hablan de todo lo que está pasando en el mundo, menos de ellos, ¿no? Y uno dice, bueno, pues estuvo padre el noticiero, ¿no? Pero a ti, ¿cómo te va? ¿Qué te ha pasado? ¿O tú qué opinas ¿Tú de qué eso, opinas? ¿no? Ahí es en donde está la diferencia, ¿no? No es porque se haga o no se haga, porque de repente uno podría decir, bueno, pues es que de qué voy a hablar, ¿no? Si estoy aquí de 8 de la mañana a 8 de la noche en la oficina, tipeando números, ¿no? Escribiendo números y mandando reportes o facturas o planos, pues no es como que haya algo muy interesante para las otras personas sobre mi vida que yo pudiera platicar, ¿no? Y ahí es en donde nos vamos equivocando y nos vamos enconchando, porque eso es solamente una reacción realmente narcisista de nuestro aparato psíquico en intentarnos resguardar de lo que en un primer momento puede ser una fobia social, tal cual, ¿no? Es que no tengo nada interesante de qué hablar con la gente, entonces no voy con la gente, ¿no? Es que me sacan conversación y yo ya no sé cómo contestarles, porque como yo no sé del tema, pues entonces me siento un ignorante o un estúpido, y por lo tanto pues no, mejor evito esos momentos. Ahí realmente tiene que ver más con esta, digamos, con esta fobia que podríamos tener hacia esas interacciones sociales. ¿Por qué? Porque cuando estamos platicando con alguien, no estamos compartiendo hechos, si se fijan. Una vez más, estamos compartiendo ideas, estamos compartiendo opiniones. Cuando estamos hablando de lo que a usted le guste, ya sea de caricaturas, no estamos reviviendo la caricatura, no estamos diciendo, ¿y te acuerdas cuando pasó esto y esto y esto? Sí, y luego pasó esto y esto y el otro. Sí, y luego pasó esto y se terminó la caricatura. Muchas gracias por haber platicado conmigo. No, o una película. No es ese el punto, sino que hablamos de lo que nos generó esa situación. Cuando pensamos que no tenemos de qué hablar porque estamos todo el día en el trabajo o no hacemos cosas interesantes a nuestra forma de ver el mundo, realmente lo que estamos evitando es compartir nuestra opinión con los demás. Lo que estamos evitando es abrirnos con los demás. Y ahora sí, tal vez por parecer unos tontos, tal vez por sentirnos inadecuados con los demás. Pero este juicio de sentirnos tontos o de sentirnos inadecuados es algo que realmente nosotros mismos estamos elaborando. No es porque alguien nos haya dicho, oye, qué tarugo, ¿Qué opiniones tan malas tienes? ¿Qué ideas tan sopes tienes? ¿No? Y si alguien nos lo dijo, pues bueno, ya tenemos algo más de que platicar con esa persona. Si, ay, ¿tú por qué piensas eso? A mí me parece que lo que tú dijiste también está muy sope, ¿no? Y ya tenemos un punto de interacción, pero ahí la capacidad realmente de podernos comunicar va alrededor de lo que nosotros elaboramos de nuestras experiencias. Posiblemente, como le he estado diciendo, estamos en un ambiente pues muy poco estimulante para nuestro cerebro, ¿no? Estamos en un ambiente muy poco estimulante para hacer conversaciones, y aún así le apuesto que hay momentos en su día que usted puede compartir con los demás. Ay, ¿sabes qué? Me estoy sintiendo tal vez muy agobiado en el trabajo, ¿no? Y no por empezarnos a quejar y utilizar al otro como confesionario, sino por pensar en lo que nos gustaría hacer. ¿Sabes qué? Estoy muy aburrido en el trabajo.
¿qué ganas traigo de salir de vacaciones? ¿Te imaginas? Uy, sí, yo también quiero salir de vacaciones. Y ya nos conectamos con el otro, porque una vez más estamos hablando de nuestros deseos, no de lo que pasó. Lo que pasó todos lo vimos, ¿sí ve? Lo que no vimos es cómo lo vio usted. Y eso es lo que estamos esperando que nos platique. Vamos a ir ¿cuál? A ningún bloque comercial. Vamos a ir al canal Continental de Noticias y luego vamos a ir al siguiente programa. Pero por el día de hoy nosotros nos tenemos que despedir. Mañana continuamos con el tema. Yo soy José Luis Amarripa. Yo soy Gabriela Maldonado. Hasta mañana.